tú no encuentras la palabra en el nivel más alto, la razón está en el Peshá. O sea, tenemos que entender siempre que los niveles son como una escalera y que lo que Jesús habló, o sea, un ejemplo, tú no puedes a mí decirme hoy en el nivel Peshá que Jesús es Dios y en el nivel So que Jesús es el diablo, porque lo pasamos. Hoy traemos un tema que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Quiero compartir contigo este tema porque en un sistema donde hay mucha información mala, la verdad hace falta. Cabe notar que la palabra siempre ha presentado a que Jesús tuvo enemigos teológicos, personas que en su tiempo daban más prioridad al dogmatismo rabínico que a la misma enseñanza de la Torah. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, como hay diferentes plataformas donde la gente habla y hace lo que quiere, hay que tener cuidado. Porque anda mucha gente bombardeando en TikTok, en YouTube, información negativa, que la información negativa también puede secar tu fuente espiritual. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema crítica y espiritualidad. Cuando hablamos de crítica, tenemos que definir la palabra crítica en dos facciones. Está la alta crítica y está la crítica textual. Realmente, lo que es la baja crítica no es mala, porque la baja crítica, su enfoque es examinar el texto. Usted sabe que usted y yo, como estudiamos una Biblia que no es dominicana, una Biblia que es judía, hay muchas veces que para entender lo que es el mensaje hay que entender la cultura, saber un poco de hebreo y de griego, para entender y saber cuándo hay una mala traducción o cuándo hay un error de copias. Ese punto no es negativo, porque yo siempre he entendido que en la Biblia hay errores pero no mentiras. Me explico, hay una gran diferencia entre una mentira y un error. ¿Qué es un error? Un error es algo que se comete muchas veces por falta de conocimiento. Ejemplo técnico, cuando Josué mandó que se pare el sol. Josué en su momento, para él su verdad era esa. De hecho, los antiguos pensaban en la antigüedad que el sol era que giraba. Josué en ese momento, al no tener un mensaje científico avanzado, él mandó que se pare la tierra. Ahí hay un error por falta de conocimiento. Ahora bien, ¿qué es una mentira? Una mentira es algo que aún tú conociendo la verdad, tú lo haces. Entonces, en la Biblia pueden haber quizá errores de traducciones, errores geográficos. ¿Por qué? Porque el copista bíblico, el biógrafo, no está enfocado en llevar un mensaje que sea geográficamente correcto. Hay que entender este punto. El biógrafo bíblico no está enfocado en llevar un mensaje que cumpla con todo lo que es la estructura biográfica. Por eso él se enfoca mucho en lo que es el mensaje central. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas hoy a analizar la Biblia con un pensamiento crítico, científico, tú quizás vas a encontrar que quizás el biógrafo se equivocó, quizás en fecha o en lugares, pero para él no era un problema eso. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento crítico, hay dos textos, ¿verdad? Está el texto receptum y está el texto crítico. El texto crítico es un texto que aparece 1500 años después del texto mayoritario. Ahora bien, el texto crítico es el texto que usa mucha gente hoy para debatir y tumbar algunos principios bíblicos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas copias hay del texto crítico? Muy pocas. ¿Cuántas copias hay del texto mayoritario? Más de 6000 copias. O sea, tú estás hablando que el texto mayoritario, que es el texto recepto, el texto que se recibe, tiene más de 6000 copias traducidas en diferentes idiomas. O sea, el texto crítico tiene nada más dos textos, nada más. O sea, el texto crítico tiene nada más dos manuscritos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, hermano, hoy día, digo esto porque yo ayer hablaba en TikTok con un muchacho que él estudia mucha crítica. Pero está seco. Ya él no cree en Dios. ¿Por qué? Porque la crítica sin un contacto con Dios te seca. Hay principios que si tú no lo conectas a la fuente, te seca. Yo me acuerdo que aquí nosotros, cuando empezamos a estudiar teología,
Cuando empezamos a estudiar crítica, empezamos a secarnos espiritualmente. ¿Pero qué fue lo que nos mantuvo vivos? La experiencia con Dios. El contacto que tuvimos con ese ser. Porque antes de ir al instituto, fuimos al monte, tuvimos contacto con la presencia, tuvimos contactos trascendentales que no se encuentran gramaticalmente allí, pero que son nuestras experiencias. Un ejemplo, yo, mira, que a mí, que me falta una mano. Yo en el hospital tuve un contacto con un ser que me habló. Y aunque quizás tú con tu crítica textual no creas en mí, yo tuve una experiencia que me marcó. Y un punto muy importante es entender que la Biblia es un libro que lo que trata es de explicar las experiencias que tuvieron ellos con Dios. Entonces, mucha gente hoy, hermano, quiere leer la Biblia como un paquito, como el libro Nacho, y quiere sacar lo que es la parte espiritual del texto. Los sabios judíos enseñaban que ningún pasaje perdía su pechap. ¿Qué implica esto? Que cuando tú estás estudiando la Biblia en los niveles de interpretación, lo que tú no entiendes en el nivel so, se queda en el pechap. O sea, todo pasaje bíblico tiene un nivel literal sencillo. Y cuando tú no encuentras la palabra en el nivel más alto, la razón está en el pechap. O sea, tenemos que entender siempre que los niveles son como una escalera y que lo que Jesús habló, o sea, un ejemplo, tú no puedes a mí decirme hoy en el nivel Pesha que Jesús es Dios y en el nivel So que Jesús es el diablo, porque los pasajes nunca se contradicen. Entonces, hay mucha gente hoy que al estudiar información con hambre, o sea, se ponen a leer el libro de Bullman, esa gente con hambre, y le hace daño a esa teología. Pero usted y yo, hermano, antes de estudiar, tenemos que ser gente espirituales. Porque la información siempre, ¿cuál es siempre el objetivo de la información? Es transmitirte su enseñanza. Pero hay momentos que nosotros hablamos literalmente una verdad y en la parte práctica estamos lejos de ella. A mí me impactó este joven porque él me decía a mí, mira, yo no creo en Dios. No creo en Él. No creo en que Él creó el mundo. Tampoco le atribuyo poder a la divinidad. No existe para mí. Digo, pero ven acá. Entonces ahí nos fuimos a lo que es la ciencia. Digo, pero la física enseña que hay 4 principios fundamentales que son 4 fuerzas. Magnética, nuclear débil, nuclear fuerte. Que son fuerzas que se encargan de crear un ambiente hábil en la Tierra. Entonces, ¿cómo es que si en la Tierra hay un ambiente perfectamente habilitado, con constante, o sea, números, oye esto, en el mundo físico, para tú y yo respirar hoy, hay una ley que se encarga de eso. Y esa ley es una ley física que si es un poquito menos que otra, aquí no hay vida. O sea, ¿cómo es que tú a mí me vas entonces a decir que allá arriba hay un vacío, cuando aquí abajo aparece un sistema físico perfectamente ordenado? ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí? Entonces el tipo se fue y dijo, no, pero alto ahí. Me dijo él a mí, no, porque en el universo hay más espacio de vacío que con vida. Digo, bueno, pues con mayor vera. Con mayor vera debo yo sentirme orgulloso de mi Dios. Que en un universo que es infinito, Dios creó un espacio especial para la vida. O sea, la Tierra se encuentra ¿cómo? Se encuentra en un espacio no transcentral. Mira para acá. Usted y yo estamos en un espacio físico que está perfectamente habilitado para la vida. Si estamos lejos del sol, nos mata el frío. Si estamos cerca, nos mata el calor. Por ende, Dios, tampoco nos encontramos en lo que es la órbita de tránsito. ¿Cómo así? Bueno, en el espacio hay planetas que se exponen constantemente a chocar con objetos que van gravitando en el aire. Llámese meteorito, como se llame. O sea, usted y yo estamos en la órbita no transcentral, donde usted y yo no tenemos contacto con ningún asteroide o con ningún fenómeno en el espacio. O sea, Dios te creó a ti en un espacio que tenga la capacidad de estar hábil para tu existencia. Entonces, ¿qué pasa? Como yo digo siempre, todo lo físico esconde una verdad detrás. Por esto es que la Biblia dice en el libro de Hebreo, por la fe
entendemos haber sido constituido universo por la palabra de Dios. La palabra universo aquí es una palabra hebrea que es la palabra hebrea olam y nace de la raíz hebrea nelan, que significa oculto. O sea, que este espacio físico, según la mente judía, es un mundo que esconde otro mundo. Es un mundo que esconde otra realidad. Y yo realmente nunca he visto físicamente a Dios, pero por lo que yo percibo en su realidad, yo puedo determinar su intención. Me explico. El amor es un sentimiento interno que se ve plasmado en una acción externa. O sea, ¿cómo sé yo que Dios me ama? Bueno, por como Él me creó, por el mundo que Él creó, por la forma en cómo me creó y por las cosas que Él por mí ha hecho. O sea, el cosmos físico, la estructura física mía, mi capacidad mental de pensar, de analizar, de razonar, me hace a mí entender que Dios me creó a mí como un ser especial. Más también su palabra dice que Él, por la palabra de verdad, nos hizo nacer como la primicia de su criatura. O sea, yo ocupo en el plano físico la capacidad de poder entender a Dios y de poder percibir a Dios. Ahora bien, cuando hablamos de conciencia, porque hay muchos tipos de conciencia, el ser humano se encuentra en un plano donde hay niveles bajos. Está el nivel vegetativo, el nivel animal y el nivel espiritual. Si usted quiere, usted se queda en el nivel, o sea, si usted quiere, se queda en el nivel más sencillo, porque cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a un ser humano que no se enfoca en verse como un simple ser que consume recursos aquí, sino en un ser que está llamado a trascender. O sea, cuando hablamos entonces de estado, hablamos del estado vegetativo, ¿verdad? Estado animal y estado espiritual. O sea, en la mente judía hay distintos niveles de conciencia. Está el nivel Nefer, nivel Neshamó, nivel Hayob y nivel Yehidá. El nivel Nefer es el nivel de alma simple. El nivel Nefer en la mente hebrea se compara con el nivel animal. El hombre en el nivel animal no puede nunca percibir la verdad de Dios, porque el nivel animal razona basado en los sentidos subjetivos. ¿Cómo así? En el nivel animal tú solamente enfócate, tú sabes que te enfocan en que nada más en comer, defecar y multiplicarte. Ahora, en el nivel Neshama, en el nivel Neshama tú te enfocas en vivir una alma con propósito. En el nivel Neshama tu alma percibe la realidad que está más allá de lo físico. En el nivel Neshama tu alma percibe la realidad que está más allá de lo físico. En el nivel Neshama tú percibes la materia y tú percibes la información que te transmite el elemento. Así mismo como tú ves que en el plano físico, todo elemento físico describe una verdad mayor. En el plano físico, así mismo como tú ves que un tornillo define una máquina, un zapato define un pie. Al igual también, una información física elemental define a un creador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te pones a leer crítica, sin tú nunca haber visto a Dios, tiene problemas. Como le ha pasado a mucha gente que están por ahí secos, más secos que un lagarto, porque se ponen a leer crítica, se ponen a leer a Bullman y se ponen a leer a otra gente más con sequedad. Y entonces ellos creen que Dios es un ser que no se encuentra en un telescopio. Para tener contacto con él hay que entrar en la intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Como la carne allí es la que opera, se enfocan más en decir no hay Dios. Porque para ti es más fácil tú decir que no hay Dios que tú someterte a lo que Él te exige. Mira, hay mucha gente que a Dios no le conviene. Porque Dios es un ser que te va a exigir cosas. O sea, Él exige que el que se acerca a Él sea puro. Entonces, la gente a veces, tú te das cuenta que todo aquel que es ateo o el que no cree mucho en Jesús, simplemente lo que trata es de justificar su ego. De justificar. Yo ayer hablé con una joven, ayer en el mismo TikTok, decía, ¿sabes qué decía esa joven? Dije, no, que el nombre de Yahvé, oye, esta mujer, dice ella que el nombre de Yahvé era un toro porque lo tenía grande. Qué falta de respeto a Dios. En la mente judía, el toro tenía un simbolismo. En el alefato hebreo, en cada letra hebrea, había un símbolo y un número.
Y el símbolo que se usaba para el nombre de Dios era el buey. ¿Por qué? Porque el buey era el animal que servía para cultivar la tierra. Era el animal que también a través de su piel hacían las capas para la tierra. O sea, el buey era, simbólicamente el buey representaba la vida. ¿Por qué? Porque el buey era la cobertura, la fuerza y también el sustento. Entonces, el buey simbólicamente en la mente judía era el animal que simbolizaba a Dios. Pero esa mujer con un tono indecente, mira qué usó. Entonces, ¿qué pasa? La crítica no es mala siempre y cuando usted la use correctamente. Se puede estudiar crítica sin usted tener un contacto con Dios y se va a secar como un lagarto, como un frito. Entonces, lo espiritual es una verdad trascendental que sobrepasa muchas veces lo literal. O sea, los escritores bíblicos no tenían telescopio para ver a Dios. Ellos trataron simplemente de escribir, de poder describir lo que ellos vieron. Es igual también que en la mística hebrea. Esos grandes místicos como Jaime Vital, como el Rabí Akiva, Simón Bar Yochai, Isaac Luria, Moisés Cordovero. Son gente que ellos trataron de recrear a través de la mística sus experiencias con Dios. Y por esto es que muchas veces el pensamiento místico es un pensamiento, porque el místico lo que trata es de describir el contacto que tuvo él con ángeles y con seres de allá arriba. Entonces ellos, lo espiritual es algo complejo. Lo espiritual, tú no ves qué dice la Biblia. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. O sea, usted y yo para poder entender a Dios no es fácil. Tú ves que Jesús dijo, mira, si yo te hablo a ti en el lenguaje de allá arriba, tú no me vas a entender. O sea, el lenguaje espiritual es un lenguaje muy elevado. Entonces, ¿qué hace? El que tiene la experiencia lo que hace es que busca una forma, un antropomorfismo, una forma de cómo él traer lo espiritual a lo físico. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente hoy que lee 2 o 3 libritos, se enfoca a veces en criticar la Biblia, pero no se enfoca en buscar la parte positiva del texto. No se enfoca en buscar la parte... La parte que nos beneficia como sociedad, porque la Biblia tiene más aporte positivo que negativo. Entonces la gente a veces que tú ya mucha crítica, no, porque mira aquí esto y esto, hermano, coge la parte que a usted le toca. O sea, para ti es mejor tú criticar que tú someterte a lo que está ahí. La gente a veces lo que se enfoca es en buscar la verdad del sol cuando es un torpe en la verdad de la tierra. Mira, no te enfoques tanto en saber cómo es Júpiter. Enfócate más bien en tu saber tu verdad, tu día a día. Porque usted y yo pecamos por lo cotidiano. Entonces la gente se enfoca a veces en profundizar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en las cosas que son prácticas, en ellas se vuelve torpe como un animal. Entonces, a mí me dio pena ver a este hombre con tanta letra, pero la misma letra, por no tener contacto con Dios, lo secó y ahora no cree en nada. Me dio pena a mí este joven. Y son gente que son sabios en su opinión. ¿Por qué? Porque al no tener contacto nunca con la verdad, ellos lo que leen nada más es letra y libros. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento crítico, cuando no entra en contacto con la verdad, te seca. O sea, hay más textos, hay muchísimos textos y muchísimos escritos que fundamentan y que dan más aporte al texto mayoritario, como las cartas de los padres de la iglesia, que son mucho más antiguas que el texto crítico. Porque, mira, ¿cuál es la parte que usan los críticos? No, que el texto crítico es más viejo. No, es más viejo, pero hay textos que son más viejos que ese. Hay textos que son mucho, y también cartas que son mucho más antiguas que eso. De igual forma también, mucha gente también habla de que Jesús, sus escritos son muy tardíos. Ok, Jesús nunca escribió nada, pero hay otras historias que son historias y son más tardíos sus escritos. Un ejemplo, los escritos de Mahoma y otras cartas más que son escritos que son tardíos de 500, 300 años. La gente lo usa como historia. Entonces, ¿por qué hoy día? O sea, cuando hacemos crítica también sobre los escritos de Jesús, nos damos cuenta que son 50 años, pero hay unos que son más viejos. O sea, hay historias como las guerras de las Galias, como los escritos de Mahoma, que son mucho más antiguos, son más tardíos que los de Jesús y la gente lo toma como historia. Entonces, ¿por qué tú quieres criticar a estos que tienen son nada más 50 años? Donde hay otros que tienen 900 años, 300 años y la gente lo acepta. Entonces, te quiero decir que hay historias que no son cristianas, que son más tardíos los documentos y la gente cree en ellos. O sea, Jesús nunca se enfocó en escribir nada.
Jesús se enfocó fue en hacer su obra misionera y fue un discípulo que se encargaron de escribir de él. Entonces, ¿qué pasa? No creas tú que Jesús andaba obrando y escribiendo. Jesús era alguien que se enfocó en qué? Se enfocó en hablar su verdad y fue otro que escribió. 50 años, 30 años después, pero son cosas que son válidas. Y la eficiencia de su poder se hace patente en nosotros. Así que yo te exhorto que no te dejes llevar de esos gallos locos que están por ahí por las redes sociales, porque son gente que están seco. Y recuerda siempre que la percepción es la imagen que se elabora en el cerebro a través de lo que tú escuchas. Te pones a escuchar una gente, esa gente que son gallos locos y van a crear en tu mente una idea negativa. Tu experiencia con Dios sobrepasa cualquier pensamiento crítico. Y el crítico, los críticos cada cual nunca están de acuerdo uno con el otro. O sea, mi Jesús es un ser que está de acuerdo en lo que hace, que tuvo un enfoque universal y que su enfoque fue efectivo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte este video y que tengas un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén.